Hola queridos alumnos, en este video vamos a trabajar los contenidos que ustedes van a aplicar en la guía número 9. ¿Ya? Vamos a iniciar la segunda unidad que corresponde a la construcción de la República de Chile. Vamos a iniciar esta clase o esta explicación con un panorama desde el comienzo del proceso de independencia hasta el término del año 1800, hablando del comienzo del siglo XIX, ¿ya? Como ustedes ya saben y como lo trabajamos el año anterior, Chile era colonia, era un país dependiente de España. Nosotros estuvimos en un periodo colonial desde el año aproximadamente 1598 hasta el año 1810, que nosotros celebramos como las fiestas patrias, ¿cierto? Pero en realidad lo que celebramos es la realización de la primera Junta Nacional de Gobierno, que es el primer paso para nuestro proceso de independencia. Ese hecho ocurre en el año 1810 y luego vienen una serie de acontecimientos hasta el inicio del siglo XIX, que es el periodo en que Chile se organiza como una república independiente, donde tuvo que aprender a organizarse sin el ejemplo que tenía anteriormente de España. Ya no estaban las autoridades españolas, sino que los propios criollos fueron los encargados de dar forma y administrar este país ahora independiente. El cuadro verde entre los años 1810 y 1823 fue nuestro proceso de independencia, que parte con la primera Junta Nacional de Gobierno y termina con la abdicación de O'Higgins como director supremo. Luego, en el cuadro celeste, tenemos el periodo de los ensayos constitucionales, que fue desde 1823 hasta 1830, donde Chile realizó diversos ejercicios para buscar la forma correcta de organizar nuestro país. Se realizaron diversas constituciones, siguiendo ejemplos de otros países, para poder buscar la forma adecuada a nuestra realidad. Desde 1830 hasta 1860 tenemos el periodo conservador, donde el grupo político denominado pelucones o conservador ganaron las elecciones y gobernaron 30 años, teniendo 3 presidentes diferentes. Y en este periodo se crea la Constitución de 1833, que fue una constitución que duró 100 años. Luego, de 1860 a 1890, tenemos el gobierno liberal, que termina con una guerra civil en 1891. Aquí los liberales o hipiolos, el otro partido político opuesto a los conservadores, ganaron las elecciones y realizaron importantes cambios a la Constitución de 1833. Cambios en educación, cambios con la Iglesia Católica que fueron importantes para el desarrollo del país. Esta es una panorámica general hasta llegar a comienzos del siglo XIX. Ahora vamos a ver cuáles son las causas que favorecen el proceso de independencia. Las causas se pueden dividir en 2 grupos, externas e internas. Cuando hablamos de externas, nos referimos a fuera de la colonia americana. Hablamos de la Ilustración, que fue un movimiento que nace en Europa, que criticó la concentración del poder en manos del rey. Y hablaba de la igualdad y de que los ciudadanos tenían la capacidad y el derecho de organizarse y de autogobernarse. Luego viene la independencia de Estados Unidos,
que sirve de ejemplo para las colonias americanas. Busca la libertad y la igualdad y consigue la independencia de Gran Bretaña. Luego viene la Revolución Francesa a manos de Napoleón Bonaparte, que basó su revolución con los principios de la Ilustración y puso fin a la monarquía, dando inicio a una república. Luego tenemos la invasión napoleónica. Cuando ya Napoleón estuvo a cargo de la República de Francia, decide invadir España. Y esto desencadenó la independencia americana con la toma de prisionero del rey Fernando VII. Luego tenemos las causas de la independencia internas, es decir, dentro de la colonia. Primero tenemos el descontento criollo, ya que los criollos, que eran el grupo con mayor poder económico en la colonia, tenían riquezas, pero no podían acceder al poder político, puesto que las autoridades en la colonia estaban nombradas por el rey de España y por lo tanto eran españoles. Además, tenían una situación económica adversa, ya que las reformas planteadas por la corona española afectaron a los criollos y empezaron a tener una identidad criolla. Quiere decir que empezaron a sentir una discriminación por parte de los españoles porque no los dejaban optar a cargos políticos y comenzaron a tener un sentido de permanencia y de querer gobernar este territorio americano que ellos consideraban suyo. Y finalmente expulsan a los jesuitas de nuestro continente y eran ellos los encargados de dar educación a los criollos. Por lo tanto, los criollos se quedan sin el acceso a la educación. Por lo tanto, debían viajar a otros países para poder estudiar más profundamente. Todos estos factores influyeron de forma determinante en la independencia de nuestro país. Ahora, la independencia no fue solo de Chile, esto fue un proceso continental. ¿Y cuál fue el hecho que desencadenó este proceso? Fue la invasión de Napoleón a España en 1808, ya que toma prisionero al rey Fernando VII, y esto permite que las colonias americanas buscaran una forma de autogobernarse y formaron distintas juntas de gobierno mientras el rey se encontraba prisionero. En este contexto, las juntas de gobierno fueron una puerta hacia el proceso de independencia de la mayoría de las colonias de América. En el mapa podemos identificar los años en que se formaron las juntas de gobierno a lo largo de nuestro continente. Si podemos ver, en Chile, la Capitanía General de Chile formó su junta de gobierno el 18 de septiembre de 1810. Esto es lo que celebramos nosotros en Fiestas Patrias. La independencia es muy importante, es un hecho clave en la historia de cada país, pero no tan solo en este caso en América, no tan solo en cada país, sino que en nuestro continente, porque fue un cambio político fundamental a la situación de la colonia. Uno de los aspectos más importantes es que, a excepción de los territorios del área del Caribe, todas las colonias se separaron de la metrópolis en un proceso que se llevó a cabo a fines del siglo XVIII y el primer cuarto del siglo XIX. Por lo tanto, el año 1810 es una fecha simbólica, porque fue el momento en que se empezó a llevar a cabo el proceso de independencia. Con estos contenidos, niños, ustedes van a trabajar en la guía número 9. Recuerden que la guía ahora es bisemanal. Van a recibir la guía para 2 semanas
La primera parte trabajarán sobre las causas de la independencia y en la segunda parte el proceso continental de las colonias americanas. Realizaremos la clase del día miércoles 11 de junio, viendo ya la primera parte desarrollada y dando las directrices para la segunda parte de la guía. Nos vemos, niños, cariños.